Ya, ahí estamos grabando. Ok, comienza nomás, colega. Ya, vamos a partir. Miren, les voy a contar, porque se han Oh, sumado un poco se han sumado varios al curso, ¿ya? Entonces hay algunos que quizás no están enterados todavía de cuáles son las formalidades, modos de entrega, etcétera, ¿ya? Para esta asignatura seguimos trabajando en la wiki. Yo revisé ahora en la mañana las tareas y no hay todavía tareas, así que es importante que se creen su página, la vinculen a la asignatura. Y como dijimos con Arturo la clase pasada, la clase anterior, el formato de entrega es un formato de hoja libre, ¿ya? Puede ser oficio, carta, lo que tengan a mano disponible. En el tiro, ¿cierto? Vamos a titular con tecné o técnica y en el retiro mundo, ¿ya? Para que cada uno pueda ir, insisto, son como aspectos formales y formatos de entrega, para que cada uno pueda ya empezar como a elaborar su propia investigación. Acuérdense que lo importante es que de alguna manera nutra su proyecto de título. Tengo entendido que están todos en proyecto de título. Ah, bueno, y para los que no me conocen, mi nombre es Isidora. Soy la ayudante de esta asignatura, me titulé el año 2016 con Alejandro Carretón, ¿ya? Entonces tengo entendido que ustedes son todos titulantes. La idea es que esta investigación que ustedes desarrollan en este curso les permita quizás ampliar el horizonte de la materia de estudio o bien insistir en lo que cada uno esté desarrollando, pero que sea un aporte a la investigación, ¿ya? Al proyecto. Mm, no el formato de entrega, lo que vamos a hacer como la metodología en el fondo de entrega, podríamos decir, consiste en presentaciones, ¿ya? En presentaciones orales. No sé si están viendo el Excel que les estoy presentando, pero acá está, ¿cierto?, las clases que tenemos. En total son 13, contando la del lunes anterior, que para los que no estuvieron, obviamente la clase ya está disponible para que la revisen, porque se habló ya más como del contenido, ¿cierto?, de esta investigación. Entonces les sugiero a los que se están incorporando ahora que la revisen de todas maneras. Y contarles entonces que nos quedan 12 clases contando la de hoy, y lo que vamos a hacer es, yo cuando termine esta clase les voy a enviar este link para que se anoten en desde el 23 de agosto al 25 de octubre para anotarse en el día que van a presentar cada uno, ¿ya? El día que cada uno va al fondo, escoge para hacer su presentación. ¿Ya? Una consulta. Bien, Isabel. Lo de la fecha, esto, como, no sé, la persona que se anote como en octubre al final, como que va a poder desarrollar un poco más el tema que quiera desarrollar, ¿no influye eso? no, cada No, cual ¿No? va a tener, será evaluado. A ver, acuérdense, esta es la primera presentación. Como hizo Isidora, vamos a dejar unos días al final para que todos vuelvan a exponer. Pero la idea, ¿no es cierto?, es que Ay, cada cual va a ser evaluado en función de lo que desarrolla. Si al que le toca al comienzo va a ser más una pregunta que respuesta. Claro, el que va avanzando tiene más tiempo y tendrá que haber desarrollado más respuestas que la pregunta. ¿Ah? Pero no se preocupen por eso, no va a incidir en la evaluación. Porque lo que importa en el fondo es cuál es la hipótesis que se está trabajando, ¿ah? En la relación del concepto de técnica, tecnología y el concepto de mundo. Eso es lo que nos va a importar. claro. Dale, Isidora. Eso, bueno, lo que dice Arturo, eso es lo importante de la presentación, o sea, que tiene que ver con el contenido de lo que ustedes van a desarrollar, y se trata de una presentación de 10 minutos máximo por cada uno. Entonces, claro, si bien van a tener quizás más tiempo para poder desarrollar y leer sobre su investigación, su estudio, de todas maneras el tiempo es el mismo. Entonces lo que presenten en esos 10 minutos al final es lo que se va a mirar, a evaluar. ¿Ya? Pero eso, entonces, importante, nada, les sugiero que se pongan al día los que no vinieron la clase pasada,
y que ya empiecen a completar su página en la wiki, ¿ya? Bueno, las clases siempre van a estar disponibles, ya sea en el Drive o directamente acá en el link. Y eso es todo, creo. Sí. Y bueno, hoy día les voy a mandar el Excel para que ustedes puedan anotarse dentro de un día, ¿cierto? Dentro del cronograma. Una consulta, Isidora. ¿El registro de las clases también se debe subir a la wiki? Así como las fotos de las páginas de la bitácora. Sí, Sí. sí, dijimos que, claro, dijimos que sí. En el fondo el encargo siempre consiste en el registro de sus hojas de estudio, ¿cierto? Que puede ser una bitácora, en mi caso igual es una bitácora, pero en paralelo a ese registro de la clase, ¿cierto? Del estudio propio de la clase, está esta configuración, ¿cierto? De la materia en relación al contenido de esta asignatura, que se presenta en este formato, ¿cierto? Formato de hoja libre, ¿cierto? Que por un lado, en el fondo dialoga, ¿cierto? Con la técnica, mientras que por el retiro con todo lo que tiene que ver como con aspectos del mundo. No sé si quieres decir algo más tú, Arturo, sobre eso. Sí, a ver, la idea tal cual lo dice Isidora, yo tomaría la hojita, ¿no es cierto? A ver, yo voy a ver dos hojas, que por eso tiro, retiro, las voy a extender y las voy a tener las dos presentes. Voy a tener la técnica y el mundo. La técnica, ustedes la declaran, ¿no es cierto? Y cuando empiezan a tratar su tema de técnica, se encuentra con la materia que el profesor hace. Yo diría que al modo griego, ¿no es cierto? Como en los hipomnemata, las cosas que el profesor dice son unas ideas que van quedando por ahí. Y cuando ustedes van estudiando, ¿no es cierto? Van encontrando esas cosas que yo digo con lo que ustedes estudian. Y se van generando ciertas preguntas. A veces las preguntas quedan abiertas. A veces tienen respuesta o se empiezan a meter en una pregunta y abandonan las otras. Lo que me interesa, ¿no es cierto?, es que la materia se va encontrando en estas hojas con lo que ustedes avanzan. ¿Ah? Cada cual ahí, ¿no es cierto?, podría escribir la materia abajo. ¿Ah? Si son unos apuntes de las cosas que le resuenan de lo que yo escribo allá, y de pronto ustedes estudian y sacan una palabra y la reconstruyen. ¿Ah? Vayan generando en el fondo un diálogo. Lo importante es que nosotros podamos reconocer para poder ir, entre comillas, evaluándolo un poquito, dónde está la materia de la clase, en alguna parte está, dónde está la materia que ustedes aportan. ¿Ya? Acuérdense que el curso tiene 2 créditos, son creo que 4 horas, no me acuerdo ya cuánto es la medida de los créditos. Yo hago más o menos 1 hora de esas 4. ¿Ah? Por tanto, les quedan 3 horas, no más que eso, se sientan, leen un poco, estudian, buscan su información y la anotan en estas paginitas. ¿Ah? No tendría problema que después esas páginas las utilicen ustedes mismos para lo que quieran, digamos, ¿sí? Para el formato de su carpeta de título, me da igual. A mí lo que me interesa es que ustedes empiecen a construir ciertas relaciones en esas páginas. Y eso yo tengo que ver. ¿Tiene la clase? Tiene la clase. ¿Tiene una materia que estudió en la semana a propósito de esa clase? La tiene. ¿Ya? Acuérdense que la primera tarea es precisamente que ustedes puedan contarnos acerca de la técnica que van a trabajar. ¿Yo qué voy a hacer? Yo voy a ordenar todas las clases, todo lo que ustedes me expongan y voy a hablar de la materia de la técnica y la tecnología en función de lo que ustedes me presenten. ¿Ya? O sea, cada vez, yo el domingo me dedico a eso, o sea, me siento, el domingo en la tarde me siento, bueno, toda la semana leo algo, pero me voy a sentar a trabajar en lo que ustedes me presenten. Por ejemplo, si alguien me dice, mire, voy a estudiar cómo se fabrican los chocolates. Muy bien. Entonces yo me voy a sentar y voy a pensar mi curso para hablar de la fábrica de chocolate, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mundo del chocolate cuando decimos chocolate? ¿Y qué técnicas y tecnologías, por ejemplo, se aproximan a... O sea, me van a hacer estudiar a mí lo que ustedes estudian. ¿Ah? Esa es mi disposición, a ponerme a estudiar por los títulos que ustedes me entregan y ordenar todo mi curso desde los títulos que ustedes entregan. Vuelvo a la respuesta que era más sencilla. 2 hojitas,
técnica, mundo, en alguna parte la clase recogida y en alguna parte, ¿no es cierto?, después, con posterioridad si quieren, o al mismo tiempo, cada cual lo decide, lo que en la semana ustedes han estudiado y las relaciones que han hecho de técnica y de mundo. De ahí, hagamos el primer ejercicio, equivoquémonos y lo vamos revisando. ¿Ya? Lo vamos revisando. No se preocupen de eso, de los formalismos, preocúpense como del pensamiento que está en el curso y después nosotros les vamos a ir dando como corrijan aquí, reubiquen acá para que les sea más fácil a todos. ¿Ya? Por el momento mantengámonos en una cierta vaguedad positiva, diría yo, para que aparezca la mano de cada cual y no les impongamos un formato, digamos, que no los entusiasme. La idea es que ustedes se entusiasmen. Isidora, ¿algo más? No. ¿O alguna pregunta a propósito de esto? Quedó Yo clarísimo. tengo una pregunta. Perdón. Yo tengo una pregunta. Es que ahora que subamos las tareas, ya voy a hacer una wiki, pero en esa wiki voy subiendo clase 1, clase 2, todo en una sola wiki. Sí, eso Ah, es importante, que registren dentro de solo un nuevo objeto en el fondo, ¿cierto? Acá arriba, un nuevo objeto, una nueva tarea. sí. Vamos a trabajar. ¿Y el nombre? Sí, eso se los voy a dejar detallado hoy día, ¿cierto? Pero en el fondo va a ser una sigla con la fecha y el nombre de cada uno. Y lo importante, ya. es un detalle, pero es importante, que cada clase, obviamente, clase 1, clase 02, 03, no sé qué, esté acompañado de la fecha, ¿ya? Eso. Y este avance que yo vaya teniendo, pero del otro, no de la bitácora, sino como de esta comparación, o sea, de esta relación que haga de Tecno y Mundo, ¿para eso es otra wiki? O... Sí, pues, también. ya. Va registrando ahí todo. La wiki registra, la wiki es su carpeta, ¿eh? Aun cuando no me guste mucho, pero es lo que hay. Es lo que hay, dicen los loros. Sí. Gracias. A ver, ¿estamos ahí? Sí. Sí, estamos, ya. ¿Estamos? Espérate. Vamos a, o sea, parte trayéndolo mientras yo hablo. Vamos a hacer algo hoy día. Hoy día nos vamos a situar en un momento que me parece importante, ¿no es cierto?, del mundo de la pregunta por la técnica, y esa pregunta se le hace un filósofo por allá por el 1953, creo que es el texto que les voy a pedir que lean, que se llama Pregunta por la técnica de Martin Heidegger. Se escribe Heidegger. A ver, tiza, ¿dónde quedó la tiza? Aquí. ¿Se lee ahí o no? Sí, dice algo así. Heidegger. Con 2G. Heidegger. Martin Heidegger. Va, con 2G. No la puse. Se escribe Heidegger. Martin Heidegger, un alemán, ¿ya? Un filósofo muy importante del siglo XX, y él tiene un texto que se llama Pregunta por la técnica. Es probable que algunos lo hayan leído en el curso de epistemología. Y si no, va a ser muy interesante que lo lean. ¿Por qué? A ver, ¿quién es Heidegger? Martin Heidegger, dije, un filósofo alemán, ¿no es cierto?, que va a vivir un momento muy importante del siglo XX, que es, ¿no es cierto?, la gran crisis de la Segunda Guerra Mundial. Él vive la crisis de la Primera Guerra Mundial y vive la crisis de la Segunda Guerra Mundial. La situación del mundo entonces, ¿no es cierto?, en que Heidegger está pensando, es precisamente de una sociedad que está viviendo entre guerras y después posguerra. Posguerra, que es la entreguerra, posguerra, guerras mundiales. O sea, nuestro siglo XX se ve atravesado en sus primeros 50 años de una violencia inusitada. Bueno, el mundo siempre ha sido violento. El hombre ha vivido en guerras. Hay por ahí la historia, el nombre, la guerra de 100 años, imagínense, 100 años en guerra.
o, ¿no es cierto?, nuestro pueblo mapuche, que peleó durante 500 años. Ahora, algunos historiadores dicen que pelearon 250 nomás porque peleaban en los veranos, el invierno era muy duro y todos se guardaban, pero son 500 años de lucha, ¿no es cierto? Y algunos dicen, la lucha sigue hasta hoy día. O sea, el hombre vive en esa permanente disputa. Ahora, ¿qué es lo que tiene Heidegger con su pregunta sobre la técnica? Que Heidegger nos remonta precisamente al sentido de la técnica. ¿Ya? Bueno, no me voy a extender. ¿Para qué? Para que veamos dos videos, escuchemos, solo para tener una noción de escuchar a Heidegger y de tener una cierta idea, y después les voy a contar algo más de él para entender por qué se refiere a lo que se refiere. Vamos. Son dos videos cortitos, muy cortitos. Haben diejenigen ihrer Kritiker recht, die behaupten, Martin Heidegger sei so konzentriert mit der Frage nach dem Sein beschäftigt, dass die Conditio Humana, das Sein des Menschen in Gesellschaft und als Person dran gegeben habe? Ja, diese letzte Kritik ist ein großes Missverständnis. Denn die Seinsfrage und die Entfaltung dieser Frage setzt ja gerade eine Interpretation des Daseins voraus. Das heißt, des Wesens des Menschen. Und der Grundgedanke meines Denkens ist ja gerade der, dass das Sein bzw. die Offenbarkeit des Seins den Menschen braucht und dass umgekehrt der Mensch nur Mensch ist, insofern er in der Offenbarkeit des Seins steht. Damit dürfte die Frage, wie weit ich nur mit dem Sein beschäftigt bin und den Menschen vergessen habe, erledigt sein. Man kann nicht nach dem Sein fragen, ohne nach dem Wesen des Menschen zu fragen. Gerade in unserer Zeit, aber in der ja die meisten Menschen von der Wissenschaft alles erhoffen und in der ihnen auch durch weltweite, ja sogar weltferne Fernsehsendungen demonstriert wird, dass der Mensch durch die Technik das zu leisten vermag, was er sich vorgenommen hat, bereiten ihre Gedanken über die Wissenschaft und über das Wesen der Technik vielen Kopfzerbrechen. Was wollen Sie erstens damit sagen, wenn Sie behaupten, die Wissenschaft denkt nicht? Ja, und zunächst mit dem Kopfzerbrechen zu beginnen. Ich finde, das ist ganz gesund. Es ist noch zu wenig Kopfzerbrechen. Heute in der Welt so eine große Gedankenlosigkeit, die eben mit der Seinsvergessenheit zusammenhängt. Und dieser Satz, die Wissenschaft denkt nicht, der viel Aufsehen erregte, als ich ihn in einer Freiburger Vorlesung aussprach, bedeutet, die Wissenschaft bewegt sich nicht in der Dimension der Philosophie. Sie ist aber, ohne dass sie es weiß, auf diese Dimension angewiesen. Zum Beispiel die Physik bewegt sich im Bereich von Raum und Zeit und Bewegung. Was Bewegung, was Raum, was Zeit ist, kann die Wissenschaft als Wissenschaft nicht entscheiden. Die Wissenschaft denkt also nicht. Das heißt, sie kann gar nicht denken in dem Sinne mit ihren Methoden. Ich kann nicht zum Beispiel physikalisch oder mit physikalischen Methoden sagen, was die Physik ist. Sondern was die Physik ist, kann ich nur denkend, philosophierend sagen. Der Satz, die Wissenschaft denkt nicht, ist kein Vorwurf, sondern ist nur eine Feststellung der inneren Struktur der Wissenschaft. Das zu ihrem Wesen gehört, dass sie einerseits auf das, was die Philosophie denkt, angewiesen ist, sie selbst aber das vergisst nicht, und nicht beachtet. Und was meinen Sie, wenn Sie zweitens davon sprechen, dass größer als die Gefahr der Atombombe für die heutige Menschheit das Gesetz der Technik ist? Das Gestell, wie Sie den Grundzug der Technik nennen, das Wirkliche in der Weise des Bestellens als Bestand zu entbergen oder anders ausgedrückt, alles und jedes
auf einen Knopfdruck hin abrufbar zu machen? Ja, zunächst ist zu sagen, dass ich nicht gegen die Technik bin. Ich habe nie gegen die Technik gesprochen, auch nicht über das sogenannte Dämonische der Technik, sondern ich versuche das Wesen der Technik zu verstehen. Und wenn Sie diesen Gedanken zitieren mit der Gefährlichkeit der Atombombe und einer noch größeren Gefährlichkeit der Technik, so denke ich an das, was sich heute als Biophysik entwickelt, dass wir in absehbarer Zeit imstande sind, den Menschen so zu machen, das heißt rein in seinem organischen Wesen, so zu konstruieren, wie man ihn braucht. Geschickte und Ungeschickte, Gescheite und Dumme. So weit wird es kommen. Die technischen Möglichkeiten sind heute bereit und wurden bereits schon von Nobelpreisträgern in einer Tagung in Lindau ausgesprochen, was ich in einem Vortrag vor Jahren in Meßkirch schon zitiert habe. Also vor allem das Missverständnis ist abzusehen, als ob ich gegen die Technik sei. Ganz im Gegenteil, ich sehe in der Technik, in ihrem Wesen nämlich, dass der Mensch unter einer Macht steht, die ihn herausfordert und der gegenüber er nicht mehr frei ist. Dass sich hier etwas ankündigt, nämlich ein Bezug des Seins zum Menschen. Und dass dieser Bezug, der sich im Wesen der Technik verbirgt, eines Tages vielleicht in seiner Unverborgenheit ans Licht kommt. Ob das geschieht, weiß ich nicht. Ich sehe also im Wesen der Technik den ersten Vorschein eines sehr viel tieferen Geschehnisses, was ich das Ereignis nenne. Ya, Isidora, todavía no pongas el otro y vamos a, déjame unos minutos, vamos a hablar de este y después vemos si conectamos al otro. A ver, ¿qué quiero hacer con esto? Cuando ustedes ven este video, primero, ¿no es cierto?, que estamos hablando, esa entrevista debe ser posterior a 1955, 50, 55. Me puedo equivocar, pero debe ser por ahí. Como decía Heidegger, ¿no es cierto?, es un autor muy cuestionado. Primero es un gran filósofo, algunos dicen el filósofo más importante del siglo XX. Y para él, ¿no es cierto?, el hombre, cuando él dice el ser, acuérdense, el hombre, mujeres, la humanidad, ¿ya? Pero cuando dice el ser, está hablando de la esencia del hombre. Y él habla del Dasein, ¿ya? El Dasein, que es como lo que el hombre es, ¿ya? Para él, ¿no es cierto?, el hombre es un ser técnico. Habita con y en la técnica. Pero, después vamos a ver que ese sentido de la técnica, cuando él lo pone en un sentido esencial. Ahora, la palabra esencia aquí es distinta a la palabra esencia platónica o a la palabra esencia en el mundo de la Edad Media. La esencia de él es una esencia que está ocurriendo. Después vamos a hablar de eso más largo, que está en movimiento, no es algo que se fija. Acuérdense que en el pensamiento clásico griego, la esencia es como aquello sustancial que se fija, que permanece. ¿Ah? En Heidegger va a ser algo que está en devenir. Pero ¿qué me interesa de este video? Yo anoté 6 cosas. Lo primero que puse, el ser. ¿Ya? La esencia del hombre, el ser. La pregunta de Heidegger por el ser. Esa es su pregunta filosófica. Y junto a la respuesta del ser, Heidegger dice es que el ser del hombre es técnico. Lo es. El hombre es, en esencia, desde su primer momento, un ser técnico. El hombre sin técnica no es hombre. O no, la humanidad no existe como humanidad porque el ser humano es técnico. ¿Ya? La diferencia con el animal, la vez pasada lo señalaba, el animal se adapta al medio. El hombre adapta el medio, esa es su esencia. Y ese adaptar el medio es lo técnico. Pero ¿qué dice Heidegger? Segundo punto. Dice, la ciencia no piensa cuando le preguntan. Hay un texto de Heidegger que habla
y es como un discurso que él hace, ¿no? Y que dice que la ciencia no piensa, en el fondo para provocar. Después aclara, ¿no es cierto?, que evidentemente la ciencia piensa. Lo que pasa es que él está discutiendo ahí, ¿no es cierto?, que la filosofía es la única que puede responder al problema de la técnica desde su esencia, filosofando, no haciendo ciencia. Esa discusión tiene que ver con lo que yo les señalaba hace un tiempo atrás, a propósito de los autores y sus posiciones con respecto a lo que conciben como lo tecnológico. ¿Y por qué él habla de la ciencia y no de la técnica? Porque para Heidegger el problema, ¿no es cierto?, que se da en el siglo XX es que ya no hay límite entre ciencia y técnica. Es más, muchas ciencias serían meramente técnicas. De ahí vamos a profundizar en aquí. Entonces hay dos visiones, o hay una visión que es crítica, como él lo dice al final, no a la técnica. Él no le hace una crítica a la técnica, porque él dice, el hombre es en esencia un ser técnico. Lo que él critica es a la mala comprensión de lo que la técnica significaría hoy en día. Después del próximo video me voy a referir a cuál es esa mala comprensión. Y ahí Heidegger va a volver a los griegos. Heidegger es el pensador del siglo XX que retorna al mundo griego. Se vuelve a preguntar por los griegos cómo pensaban y vuelve a dar respuestas desde las palabras y las etimologías, ¿no es cierto?, que el mundo griego construyó. Y ahí la importancia de Heidegger con respecto a la comprensión del concepto de techne, distinto al concepto de técnica moderna. ¿Ya? De ahí vamos a profundizar. ¿Qué otra cosa nombra Heidegger? Bueno, nombra en el punto 3 la televisión. Esto es muy bonito, lo que nosotros damos por un hecho. Hoy día Heidegger habría dicho Internet. Eso habría dicho, porque la televisión era equivalente a Internet en esos momentos como comprensión, como globalidad, como instantaneidad. La televisión traía lo instantáneo. Si antes uno veía la noticia una semana o un mes después en el cine, la televisión la traía inmediatamente. Y nosotros nos reímos hoy día de la televisión porque se demora 4 o 5 horas en dar la noticia que ya vimos en Internet. Bueno, pero Heidegger ya se está preguntando por el efecto de esa tecnología que va a transformar, y lo va a decir por ahí, en otro tema que para Heidegger es fundamental, el lenguaje. ¿Ya? Cómo la técnica o las tecnologías, la técnica moderna y la tecnología, transforma todo lo que es el lenguaje. Para Heidegger hay, yo diría, dos grandes temas, el lenguaje y la técnica, y ambos son esencia del hombre. No hay hombre sin lenguaje, no hay hombre sin técnica. Pero, insisto, la palabra hombre en el sentido humanista, la humanidad del hombre en la técnica, en el lenguaje y en la técnica. Bueno, entonces la cuestión de los medios de comunicación, que va a ser otro gran tema de otros autores y filósofos. En algún momento vamos a tocar a Hannah Arendt, discípula de Heidegger. Por ahí hay una película, se dice, fueron amantes, pero eso es un detalle que me importa poco. Hannah Arendt es una gran pensadora, ella no se define como política, como filósofa, pues ella, su tema era la política, en el fondo una gran filósofa política, o de la filosofía política, aun cuando ella no lo acepta. Y ella va a hablar ya del problema, ¿no es cierto?, del discurso. Después va a haber otro gran pensador, muchos pensadores a propósito de eso, pero otro que podíamos tocar en algún momento, que es Michel Foucault, un francés estructuralista, años 60, 70, 80, ¿no es cierto?, donde él va a ser un gran crítico a toda la cuestión del conocimiento y del saber. Y después va a haber en el siglo XX-XXI, Jürgens Habermas, después se lo voy a escribir, pero ya vamos a hablar de él, es un alemán también de la Escuela de Frankfurt, que va a ser un gran crítico a todo el problema
del lenguaje y las comunicaciones. Bueno, sí. Teníamos en televisión, después nombra, se me perdió el 1, 2, 3, puse 5, 6, me faltó el 4. Él nombra la bomba atómica. Piensen que Heidegger, como buen alemán, es de los que perdieron la guerra. Alemania fue arrasada por los aliados, las ciudades destruidas, no usaron bombas atómicas, pero llenaron de bombas, ¿no? Ciudades destruidas por completo, miles de muertos. Y al final de la guerra, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe dónde se lanza la primera bomba nuclear? ¿Alguien sabe? Solo como pregunta. ¿Hiroshima? Muy bien. ¿Y qué? Hiroshima, y después ¿qué fue la segunda? Nagasaki. Nagasaki. Sí. Hiroshima y Nagasaki, ¿no es cierto? No me acuerdo si agosto, no sé si agosto o septiembre, agosto parece que en este mes fue el lanzamiento de la bomba atómica. Algunos dicen que innecesariamente, ¿no? Los norteamericanos tenían que hacer la prueba. La prueba costó 150.000 víctimas inocentes, digamos, y murieron además como 60.000 soldados. No sé. Pero en ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Que aparece, ¿no es cierto?, una energía nueva. Entonces, cuando Heidegger está diciendo del riesgo de la técnica, está en ese momento. Está en el momento en que él ya prevé, ¿no es cierto?, ese uso, ¿no es cierto?, a propósito de una técnica que podría, entre comillas, ¿no es cierto?, que es el riesgo que él ve, que actúe por sí misma. El hombre siempre está detrás, el hombre es el ser técnico, pero hay algo que a la técnica le está ocurriendo. Podemos hablar de las diferencias técnica y tecnología. La tecnología finalmente se convierte es un producto, ¿no? Y ahí viene la cuestión de la ciencia. La ciencia que piensa teóricamente las cosas, la ciencia que pensó teóricamente la existencia de la posibilidad de la fusión de átomos, perdón, en este caso la bomba atómica, la fisión, la separación, la destrucción del átomo, porque la fusión se da solo en el Sol. La fisión, la separación atómica, que estaba teóricamente desarrollada, ¿no es cierto?, en la guerra, y por efecto de la guerra, ¿no es cierto?, se logra construir el aparato tecnológico que va a destruir a todas esas personas. Bueno, la guerra tiene, desafortunadamente, el ejercicio donde mayormente se desarrolla la tecnología, dicen algunos eruditos, es precisamente en los periodos de guerra, porque ahí se pone toda la acción para el desarrollo tecnológico, y la ciencia se dispone a eso. La ciencia, que es pura por naturaleza, termina actuando, ¿no es cierto?, en función del logro que es destruir a otros. La bomba atómica, además, ¿no es cierto?, en el momento que está Heidegger todavía vivo, va a provocar otro efecto, un modo de guerra nuevo, es lo que llamamos en el futuro la Guerra Fría. Alemania que perdió, una Alemania dividida en dos mundos, y aquí la palabra mundo. El mundo occidental o libre, así se catalogaba, y el mundo oriental comunista o no libre. Entonces, estamos en ese momento. En ese momento la sociedad, producto de esta guerra, se vuelve a separar en dos grandes frentes. La sociedad libre, el capitalismo, la sociedad oprimida, el comunismo, ¿no es cierto?, como modelos distintos de sociedad, y también vamos a ver con modos de desarrollo técnicos muy distintos. Más adelante vamos a analizar y vamos a tener una clase de eso. Entonces, otra cosa que aparece en el video, él habla de la biofísica, el concepto de biofísica. Esto es muy interesante porque hoy día se usa menos ese concepto. Sin embargo, ¿qué está diciendo él?
él está hablando de todo lo que el hombre puede hacer para generar al hombre. O sea, está adelantándose a todo lo que hoy día sabemos, las clonaciones, ¿no es cierto?, las mutaciones que se pueden provocar, la intervención, la generación, por ejemplo, de la vida fuera del útero materno, y todo ese problema, ¿no es cierto?, científico, tecnológico, que va a provocar un efecto también en la cuestión moral, ¿verdad?, la conciencia moral. Una cosa es que el hombre nazca, ¿no es cierto?, como nacen, digamos, en un mundo, digamos, de la naturaleza, y otra cosa en que el hombre se convierte en artificio de sí. Son dos situaciones muy distintas. Hoy día hablamos de la post o transhumanidad, ¿ah? Que en el fondo va apuntando precisamente a la capacidad humana de transformar al hombre de un ser meramente biológico a un ser artificial. Y de muchos modos artificial. Ya somos artificiosos con todo el sentido técnico original, o hasta, digamos, el siglo XX con la técnica moderna. El siglo XXI empieza a entrar en zonas que ya son más complejas, ¿no? El hombre se fabrica a sí mismo. Eso toca, ¿no es cierto?, la esencia del problema moral. Y eso ha sido un debate eterno, digamos, y va a seguir siendo extensamente el gran problema del siglo XXI. Una cosa es que yo diga, nací de los papás. Otra cosa distinta es que yo después diga, nací y me hicieron como mis papás querían. Eso es muy distinto. Este es un tema que va a tocar este mismo Jürgen Habermas. A propósito, una cosa es que yo tenga, mira, soy pelado, bueno, el papá era pelado. Otra cosa, ¿no es cierto?, es que yo tenga pelo rubio porque el papá quería que fuera rubio, ojos azules porque mi mamá quería que los tuviese azules, que mi voz sea de tal tipo, que mi altura sea del otro, que mi coeficiente mental alcance tal otra cosa. Todo eso será posible de controlar. O sea, algunos autores dicen que ya lo es, ¿ya? Que ya el hombre tiene control de aquello. Lo que pasa que, imagínense lo que provoca moralmente que eso se declare como tal. Pero bueno, podría ser ciencia ficción, pero ya se anuncia capacidades humanas para la transformación completa del hombre como un ser creado, ¿no es cierto? Ya no a semejanza de Dios, sino que a semejanza del hombre. Y ahí está el problema moral. Grandes ejércitos de clones, ¿no es cierto?, con resistentes, fuertes, capaces de durar en batalla años, digamos, sin, además, ni siquiera discutir o pensar, digamos, si está bien lo que están haciendo o no. En fin, he ahí el dilema técnico. Como se dan cuenta, es probable que cuando hablamos de la técnica a veces lo hagamos en un sentido meramente instrumental. ¿Qué técnica voy a utilizar? El problema que toca Heidegger, ¿no es cierto?, es precisamente el problema del ser, esencial de lo que es lo técnico. Va antes de la aplicación de esa técnica. Va a la pregunta de dónde ella se genera y cuál es el sentido de ella. De ahí voy a tratar de alcanzar a explicar eso. Vamos al segundo video a ver si encontramos otras cosas. Im gegenwärtigen Zeitalter bringt sich zufolge der Hast und Gewöhnlichkeit des alltäglichen Redens und Schreibens ein anderes Verhältnis zur Sprache immer entschiedener in die Vorherrschaft. Wir meinen nämlich, auch die Sprache sei nur, wie alles Tägliche sonst, womit wir umgehen, ein Instrument. Und zwar das Instrument der Verständigung und der Information.
Diese Vorstellung von der Sprache ist uns so geläufig, dass wir ihre unheimliche Macht kaum bemerken. Die Vorstellung von der Sprache als ein Instrument der Information drängt heute ins Äußerste. Das Verhältnis des Menschen zur Sprache ist in einer Wandlung begriffen, deren Tragweite wir noch nicht ermessen. Der Verlauf dieser Wandlung lässt sich auch nicht unmittelbar aufhalten. Er geht überdies in der größten Stille vor sich. Zwar müssen wir zugeben, dass die Sprache im Alltag wie ein Mittel der Verständigung erscheint und als dieses Mittel für die gewöhnlichen Verhältnisse des Lebens benutzt wird. Allein, es gibt noch andere Verhältnisse als die gewöhnlichen. Goethe nennt diese anderen Verhältnisse die tieferen und sagt von der Sprache: Im gemeinen Leben kommen wir mit der Sprache notdürftig aus, weil wir nur oberflächliche Verhältnisse bezeichnen. Sobald von tieferen Verhältnissen die Rede ist, tritt sogleich eine andere Sprache ein, die poetische. Ya, quería que escucharan el poético. A ver, el gran tema, ¿por qué lo pongo? Y alguien diría, ¿qué tiene que ver Von der Sprache. Sigue hablando, seguía el video, lo corté antes, ¿no? Ya. A ver, esto es muy interesante en el sentido siguiente, porque ¿por qué traigo a Heidegger? ¿Por qué en ese momento? Porque cuando nosotros, y digo nosotros en la escuela, hablamos de varias palabras, todas son, según yo, heideggerianas. Heidegger comienza hablando del lenguaje común. El gran problema de la deformación del lenguaje común, pero fundamentalmente él está haciendo referencia a lo que señalaba antes, el problema de los medios de comunicación y el uso instrumental de los medios de comunicación. Imagínense si el pobre Heidegger hubiese vivido en tiempos de WhatsApp. Nuestro lenguaje reducido a varios signos, monitos, eso es nuestro lenguaje cotidiano. Después vamos a hacer una clase específicamente a propósito de los lenguajes de comunicación hoy día, a partir de un autor, que es Byung-Chul Han, un coreano, que no le gusta mucho a los filósofos, pero que es un gran divulgador, diría, de la filosofía, y que toca precisamente el gran problema de las comunicaciones del siglo presente. Entre ellos, por ejemplo, la pérdida de los espacios democráticos, ¿no es cierto? Y la construcción de espacios totalitarios como son los grupos de WhatsApp, ¿no es cierto? Si me gusta y si no les gusta lo echan a la primera. Es fabuloso, ¿eh? Los grandes amantes de la democracia, pero no toleran que alguien diga algo contrario. Eso que ocurre ahí, ¿no es cierto?, tiene que ver ya con lo que Heidegger señala en algún momento, porque él se da, ya, entre otras, insisto, con Hannah Arendt, que ya va a hacer los comentarios posteriores al problema del nazismo, quiero tocar eso como un tema final a propósito de Heidegger. El control de los medios de comunicación, ¿no es cierto?, que es un medio tecnológico, y cómo a través de ese medio tecnológico utilizo el poder. Van a haber autores que van a señalar que la tecnología siempre es poder, y en alguna medida sí, así es, lo es. Y ahí entran los diseñadores. Ustedes dirán, ¿qué tengo que ver yo? Culpables de muchos males. Culpables del mal uso, por ejemplo, de los sistemas de comunicaciones digitales.
que le ponen en la esquinita por aquí un casillerito para que uno se vaya ahí y entre a algo que ustedes quieren, no a lo que uno quiere. El control a través, ¿no es cierto?, cómo los diseñadores confabulan con el sentido de las grandes empresas de comunicaciones, ¿no es cierto?, y van conduciendo la información hacia donde la empresa quiere. Lo mismo que le pasa al mundo del periodismo, ¿no es cierto?, con las editoriales. La pérdida de la libertad y, por supuesto, la utilización de la técnica para fines a veces no tan santos. Eso que está ahí, ustedes creen que está lejos de eso. No. La técnica que utilicen nunca es neutral. Ese es el punto. Así de sencillo. La técnica nunca es neutral. La técnica siempre establece algún elemento desde sí, ¿no es cierto?, que quita o pone ciertos márgenes, ¿no es cierto?, o restringe algún margen de libertad. Fíjense lo que estábamos hablando en las primeras preguntas de este curso, y tenemos que subir a la wiki. ¿Cómo lo subimos? Eso es un efecto, ¿no es cierto?, del problema técnico. Yo soy feliz con que en una hojita ustedes piensen con libertad. El problema es que si la wiki lo acepta o no lo acepta. Porque si la wiki no lo acepta, ¿no es cierto?, el profesor no los puede evaluar. Bonito, ¿eh? El profesor está feliz que rayen en un papel. Feliz, y que ojalá anoten y sean varios papeles y todos y los peguen en el muro, pero no los puedo ver. Y no los puedo ver porque para la wiki hay que hacerlo en un cierto formato que no es cualquiera. Y la wiki además nos hace pensar en pedazos. No puedo ver totales, son fragmentos. No es la wiki, es el mal, ¿no es cierto?, es una dimensión del mundo digital, fragmentos. Fragmentos de cosas que además no necesariamente se relacionan. Bueno, la técnica nunca es neutra, la técnica siempre sitúa y establece, y la técnica y la tecnología actual nos dicen muchas veces cómo hacer las cosas y no como nosotros quisiéramos. También pone límite. Entonces, a propósito del problema del lenguaje, Heidegger dice, para hablar de las cosas profundas, él dice el lenguaje poético. Y ahí se entenderá, ¿no es cierto?, por qué Heidegger es tan importante, o lo fue, porque yo creo que cada día lo será menos y desaparecerá finalmente, en el sentido de esta escuela que se funda en su relación con la poesía, porque en muchas de nuestras concepciones hay una visión heideggeriana detrás, ¿ya? La técnica para Heidegger es poiesis. O sea, en la poiesis y por la poiesis hablamos de tecné. En los griegos, la poiesis es producir, pero no es el producir como hoy día, no es un producir por hacer miles de zapatos uno tras otro, no. El producir, ¿no es cierto?, en el sentido de poiesis, siempre es creador. Siempre hay una disputa creativa de un pensamiento que razona sobre esa condición creativa del hacer. No es reproducción. En los griegos, la reproducción exacta de algo era mímesis, el acto repetitivo de la naturaleza. La tecné, para Heidegger, que lee a los griegos, interpreta ¿qué cosa? Abajo, no sé si se ve allá en la esquina, ¿se alcanza a ver algo? Ahí, aquí. ¿Se ve? Ahí dice, es un círculo. Lo voy a dibujar acá. Materia. Debajo de materia pongan eficiente, perdón, material, aquí arriba material, abajo eficiente. Corten el círculo, acá pongan formal y acá abajo final. Material, eficiente, formal, final. Eso que nombré son las 4 causas aristotélicas. Las 4 causas que Aristóteles plantea que para todo existir deben
ser considerada. Todo tiene 4 causas. Bueno, causa formal, material, o sea, ¿qué material voy a utilizar? Causa eficiente, ¿a través de qué lo voy a hacer? A través de qué está incluido, ¿no es cierto?, el artífice, el que lo hace. Causa formal, al otro lado, la forma. ¿Cuál es la forma? Acuérdense que para Aristóteles, en la forma está la idea, de lo que nombraba Platón. ¿Ya? ¿Cuál es el sentido de eso que se va a realizar? ¿Cuál es su forma? ¿Ya? Y debajo de forma puse la causa final, el para qué, ¿no? ¿Hacia dónde está dirigido aquello que voy a realizar? Bueno, según Heidegger, el gran problema de la técnica moderna es que la técnica moderna elimina 2 causas. Elimina las 2 de acá, la formal y la final. Y se queda con la causa material y con la causa eficiente. Solamente. Solamente. ¿Ya? Para un griego, la tecné era siempre con las 4 causas. ¿Por qué? Porque para un griego la tecné, ¿no es cierto?, era un modo de conocimiento, era un modo de saber algo. Y para un griego el saber no estaba desconectado del buen fin. Él tenía que todo lo que pensaba lo tenía que hacer bien, bueno, bello y verdadero. Todo eso junto. De algún modo, todo eso se daba en esas 4 causas relacionadas. ¿Qué es lo que hizo el hombre moderno? No se pregunta si es bueno o malo, no. Tiene material para hacerlo, que le importa, la materia prima, y tiene una, ¿no es cierto?, una causa eficiente, es decir, quiero hacerlo, ¿no es cierto?, lo más rápido posible, que se venda lo más luego posible, para el máximo posible. Ese modo de pensar, que es el pensar del hombre moderno, no del griego, es a lo que podemos llamar técnica hoy día. Cuando señala esto Heidegger, él no estaba pensando, por ejemplo, en nada de la ecología, pero fíjense que se adelanta a una realidad. El hombre moderno, ¿no es cierto?, quiere hacer uso de la naturaleza, dominio de la naturaleza. Eso es lo que pretende. ¿No? Pretende dominarla, someterla para sí. ¿No? Y al eliminar las 2 causas, ¿por qué se eliminan las 2 causas, ¿no es cierto?, la causa formal y la final, sobre todo? Bueno, se eliminan porque el hombre también elimina en alguna medida, y esto lo señalan algunos autores, otros dicen que no, pero yo creo que sí, que como pierde la conexión con lo divino, con algo que está más allá de él, y él es el centro de todo, que es el pensamiento del Renacimiento, el hombre abandona una medida, pierde una medida, ¿no? Además, todo esto también lo dice Heidegger con una palabra, ¿no? Dice el lenguaje instrumental. Del mismo modo que el lenguaje se vuelve instrumental, la tecné se vuelve instrumental. Es decir, la técnica es puro instrumento, puro medio para hacer cosas. Otro elemento que no podemos olvidar es que en un griego estaba tecné y praxis, que eran parte de la poiesis, tecné y praxis. La tecné como modo de hacer algo, ¿no es cierto?, y que es transformador de algo que está fuera del hombre. La tecné como algo transformador fuera de él, todo lo que lo rodea. La praxis, que también es parte de la poiesis, es el modo de transformarse a sí mismo. La tecné se da tanto en una como en otra, en tecné como en praxis.
puede haber tecné para transformar hacia afuera como tecné para transformarme a mí mismo. Para el, ¿cómo se llama? Griego, no había tecné que no me transformara a mí mismo. Si yo hacía algo, me estaba transformando. Es decir, nuevamente, ¿no es cierto? La tecné es un modo en que el hombre va transformándose. ¿Pero por qué? Porque es un saber. ¿Ya? Cuando ustedes dibujan y aprenden a través del dibujo, el dibujo, si no los transforma a ustedes, no es tecné. El dibujo les puede quedar mejor. Eso es técnica, porque es instrumental, sirve para afuera de sí. Pero en sentido de tecné, el dibujo los debiese transformar a ustedes. Para un griego, en un sentido amplio de tecné, eso se está dando junto. ¿Por qué? Hay otra palabra muy importante, a ver si la puedo escribir y la leo. Es aletheia. Aletheia. A-L-T-H-E-I-A. Aletheia. ¿Se lee o no? Ahí. Sí, se lee. Aletheia, que una mala traducción sería verdad. ¿Ya? Para un griego era como sacar del desocultamiento. Sacar, desocultar, esa palabra que tanto usamos en la escuela, ¿no? Es desocultar. Sacar de lo oculto. ¿Ya? Eso sería para un griego, como de pronto sacar de lo oculto, además muy propio de la observación, ¿no? Ese sentido, traer a presencia, digamos, ese sentido es lo que está detrás de la tecné. La tecné es también un sacar del oculto. Ese desocultamiento es un modo de conocer. La tecné fue, antes que la teoría, el modo de conocer. ¿Se dan cuenta la diferencia entonces? Oye, esto después lo vamos a ir profundizando, pero la diferencia entre lo tecné y lo técnico, eso sería una primera pregunta. El que no le quede claro me consulta y lo puedo aclarar de nuevo porque no es fácil. Pero lo que quiero es como señalar este autor que hace una referencia, ¿no es cierto?, a, ojo, distingamos entre la tecné de los griegos, que es el sentido profundo de qué, de la técnica moderna que ha perdido el sentido original. ¿Ya? Ese es como lo que hoy día quería mostrarles. ¿Para qué? Para que sus tareas se ubiquen también en esa disputa. Para que ustedes puedan pensar que esto técnico, que es como lo primero que se viene como un medio instrumental para hacer algo, sea cuestionado un poquito más allá. ¿Eh? ¿Cuánto de eso que estoy haciendo me transforma a mí? ¿Y cuánto de eso es bueno, bello, verdadero? Me falta una. ¿Eh? O sea, ¿cómo eso se da como una totalidad en cada uno de ustedes? Esa sería como una primera pregunta que quiero dejar colocada, digamos, cuando ustedes me digan, profesor, voy a hacer, ¿no es cierto?, voy a estudiar el proceso o la técnica de hacer chocolate. Muy bien. ¿Cómo lo transforma usted el hacer chocolate? Acuérdense que detrás de la palabra técnica está, a ver, en los romanos, la palabra técnica se traduce como oficio, por ejemplo. Ustedes han escuchado la palabra oficio, todos hablan del oficio en la escuela. Bueno, la palabra oficio viene de juntar dos palabras. Opus,
Esa es una palabra, se lee opus. Sí, se lee. Creo que esta tiene H, facere. O sea, hacer obra. Oficio viene de hacer obra. Ustedes escuchan todos los días hablar de la obra, del oficio. Bueno, ahí tienen, es una tecné. Cuando decimos oficio es la tecné en los griegos. O sea, estamos hablando de todo lo que es como somos, el ser, somos, ¿no es cierto?, hacedores de obras, se supone, ese era al menos el discurso. Ahora habrá que preguntarse cuál es el discurso hoy. ¿Ya? Este es el discurso que fue. Yo no sé si ese discurso hoy día sea absolutamente sostenible, pensado de ese modo. Detrás de la palabra oficio también, bueno, Aristóteles ya define, ¿no es cierto?, la tecné como arte. El arte del saber hacer, son artes. Después de la Edad Media y el hombre moderno va a empezar a separar el arte de todo esto, pero en esos momentos se da todo junto, ¿no? La tecné también es arte. Por eso, poético, que produce obra con arte. Eso sería como un poquito la lógica. Ya, a ver, preguntas hasta ahí. ¿Cuánto tiempo nos queda, Isidora? Estamos casi. Casi. 10 minutos, sí. 10 minutos. Bueno, a ver, pregunten, pues aprovechen porque ha sido harto contenido, pero el ejercicio creo que es bueno ubicándonos en el siglo XX, en el mundo. No dije, a propósito de otra cosa, después lo podemos hablar, que es el gran cuestionamiento a Heidegger, que es un nazista o se le acusa de haber sido nazista, ¿no? En un momento él es rector de una universidad y como todos tenía que entrar al partido nazi. Algunos dicen nunca lo fue, otros dicen que su obra tiene contenidos altamente utilizados por los nazis, en fin. Pero independiente de muchas de las cosas que se digan, creo que es un gran pensador igual en el siglo XX y hay que tenerlo presente. Y insisto que también ha influido mucho el pensamiento de nuestra escuela. La comprensión de la poética pasa por él, la comprensión de la arquitectura, de los mismos diseños, pasa por muchas cosas que Heidegger planteó desde los años 27, creo que es uno de sus libros más importantes, se llama Ser y Tiempo. Y ahí en adelante muchas obras que nos atraviesan. Ya, pregunten o lo que quieran. Vamos haciendo el juego. Catalina, ¿qué has pensado, Catalina Torres? ¿Qué técnica quiere pensar? Vamos jugando. Es que no sé si se considera como técnica, tengo esa duda Bueno, de ahí que... vemos si la podemos considerar. Es que con la Eli estamos con Alfred en título y estábamos viendo como el concepto de proxémica. No sé La si... proxémica. ¿Qué es la proxémica? Es como el estudio, sí, como un estudio que establece como distancias sociales y cosas, como la relación de la persona con otras personas y con el espacio. Ya. Pero no sé si... ¿Cuál sería la está técnica bien. de la proxémica? ¿Qué es lo que estaría detrás de eso? Esa Yo es creo que es una mi técnica. duda. Si lo tomas así, yo creo que es como la técnica de relacionarse bien. Lo interesante de la proxémica, búscalo, y ahí vamos a ver, digamos, del problema desde dónde analizamos las cosas. Búscate cuándo, yo creo que debe ser como de los años 50, 60, busca cuándo aparece el concepto de la proxémica. Y por ahí, ¿no es cierto? Porque a qué línea el pensamiento y dónde se va a situar, si es del positivismo, ¿no es cierto? Yo creo que es una cuantificadora. Cuando algo dice Heidegger también a propósito de eso, ¿no? La ciencia moderna, más bien la técnica moderna, y la ciencia también, cuantifica todo. Cuando el pensamiento es cuantificador, ¿no es cierto?, deja fuera una parte de la esencia. Entonces sería interesante estudiar ese camino de la técnica, por ejemplo, desde la proxémica. Habría que ir hacia atrás
para tener la referencia más antigua de ese ser proxémico, dónde parte y cómo se transforma. ¿Ya? Dale una vuelta y vamos depurando. Es muy probable que esté en el límite. No todo es técnica, pero muchas de las cosas se manifiestan técnicamente. Lo que habría que saber es qué se hace con la proxémica para ubicarla en alguna técnica, porque es un saber hacer. Porque a lo mejor la proxémica podría darnos resultado que es pura teoría, que no creo. Yo creo que tiene de teoría y práctica. Ya, dale una vuelta a eso. Josefina, estoy mirando los que veo aquí para que algunos y los que quieran preguntarme igual. Josefina, ¿qué está pensando? Yo todavía no sé el nombre de mi técnica, pero lo que estamos trabajando con Silvia y Camilo son como que abordan la manera que tenemos en la escuela de pensar y de acercarse a una materia. Ya. Entonces sería como la técnica del pensamiento de la escuela, que se aborda. Ahí yo me iría de partida, trabajaría un poquito lo que hablamos hoy día, efectivamente, el concepto de la tecné, ¿ya? Tal cual, y me iría hacia el fondo del concepto. ¿Cómo nos aproximamos? En el fondo está en un problema epistemológico, que es cómo te aproximas al conocimiento, es más teórico en ese sentido. Pero acuérdate que el conocimiento de tecné, como lo definimos, nosotros básicamente somos conocimiento de tecné, ¿ya? Pero vas a tener que profundizar en el concepto de tecné, de todo lo que he dicho y cómo profundizar. Pero sí puede ser en un sentido. ¿Cuál es? Tiene que ver con el modo de pensar. Nosotros pensamos en tecné. Ese es nuestro modo. Es haciendo. Pensamos haciendo. Es muy difícil separar. No somos teóricos puros. No partimos de una teoría. Partimos de la observación, por ejemplo. Pero ahí ya, dale una vueltecita y a medida que métete, estudia más el concepto de tecné y aproxímate un poquito más a esto que la profesora señala. ¿Dónde estaría como... es del hacer, está en el pensar, es pensar y hacer? Aproxímate un poco más. Pero está interesante ya, dicho así, todo este curso te va a servir para eso. Arturo, yo quería contarte. Bien, Camilo. Pues, en título con la José, respecto a eso, yo me quería centrar como en el estudio a través del dibujo y la palabra, que sería como se estudia en la escuela igual, pero como esa técnica, como el estudio a través del dibujo. ¿Pero qué tienes? Claro, ninguno sabe lo que tiene que hacer todavía, ¿no es cierto? Por tanto, las técnicas modernas todavía no aparecen. Tú tienes que trabajar también con el concepto tecné, pero me imagino fuertemente vinculado al arte que está ahí detrás. La palabra ars, A-R-S, ¿no es cierto? Que ya es medieval, no, en el Renacimiento también está. ¿Cómo es romana, en realidad latina? ¿Cómo están en el mismo taller? Ya ahí trabajen ambos desde alguna perspectiva específica y van a tener que exponer el mismo día, porque van tocando como un camino equivalente, ¿no? Evidentemente, ¿cómo parto del dibujo? El dibujo es una técnica, uno podría decir, ¿cierto? El dibujo es una técnica. Ahora, a lo mejor lo interesante del dibujo es la relación entre tecné, dibujo de tecné, distinto a dibujo de técnica, distinto, y ahí habrá que saber, a dibujo de tecnología. ¿Cómo lo pongo en esas tres dimensiones? Es bonito porque en el dibujo, hasta el dibujo de la técnica, uno podría decir todavía está la mano. En el dibujo de la tecnología, la mano ya quedó fuera. Por ejemplo, una cosa que se podría pensar. Entonces, oye, para Heidegger, en su primera visión técnica, en el primer Heidegger de la técnica, hay dos Heidegger, a modo de decir, que trata la técnica y donde una palabra clave de él es lo a la mano.
Eso que escuchamos en la escuela tan seguido, y lo a la mano, eso lo hubiéramos inventado nosotros, es tan antiguo como Heidegger cuando lo plantea y lo señala a propósito de aquello que está ahí, como las cosas, cómo me relaciono con las cosas, y esas relaciones a través del concepto de útil. Hay otro texto, después se los voy a dar, de Heidegger que habla de esa materia. Ya, por ahí puede ser, Camilo. ¿Quién más? Arturo. ¿Yo? ¿Quién es yo? Es que yo, Elizabeth. sí, es que yo estoy con la Catalina, la que habló primero, y estábamos viendo, bueno, con el Alfred lo que ella dijo, como esto del habitar, y bueno, la Cata dijo esto de la proxémica, pero yo me quería ir como por otro lado, que ¿Por dónde? como que, o sea, pensando en ese habitar como concepto, y me quedé con algo que tú dijiste en la clase pasada, que era como lo del fuego, como que eso fue, no sé, como un pseudo inicio, y eso de transformar, como que el fuego transforma el tiempo. Entonces no sé cómo nombrarlo, pero como algo de eso. Espérate, déjame ver si no sé. un libro que te serviría. A ver, después les voy a mostrar algunos libros, les pueden servir, pero déjenme mirar. Oye, los que se pueden, todos se pueden retirar porque no voy a alcanzar a verlos a todos, pero los que se quieran quedar los puedo seguir escuchando y a los demás los puedo escuchar después. Esto ustedes me van recordando cada vez al final de la clase, pero si tienen algo que hacer ahora, la clase terminó. Si quiere, para que todos se puedan retirar y yo me quedo con los que me quieran preguntar cómo orientan la cosa. Espérate, estoy buscando. El libro es La ciudad antigua de Faustel de Coulanges. Faustel, a ver, lo voy a anotar. Déjame borrar. Pucha, no puedo usar mi mapa. Yo quería hacer el ejercicio del mapa, pero... Hagan el ejercicio ustedes del mapa. Hagan un mapa y anoten todas las cosas cuando aparecen en qué fecha. Faustel de Coulanges. Creo que así se escribe. La ciudad antigua. Hay en uno de los capítulos de Faustel de Coulanges, ya no los veo, habitualmente veo mis libros, tengo lleno de libros, entonces se me pierden. Lo saqué ayer para algo, ¿y dónde lo dejé? No sé dónde lo dejé. Lo tenía ayer, no sé dónde lo dejé. Bueno, Coulanges va a hablar en uno de sus capítulos acerca del fuego sagrado. ¿Ya? Él va a hacer referencia al fuego en los griegos y en los romanos, como el fuego, el hogar, concepto de hogar. ¿Ya? Yo creo que ahí hay una referencia muy interesante de lo que el fuego significaba y también se puede hacer una diferencia entre tecné y técnica. ¿Ya? La tecné del fuego sagrado. O sea, cómo se mantenía el fuego. Ojo, el fuego es una cosa muy seria. Si se acababa el fuego en el hogar, se acababa el hogar. Pero no es que se acabara así como, ya nos vamos y nos cambiamos a otro. No, se acabó. Si el fuego se acababa, ¿por qué? Porque en el fuego habitaban, moraban los dioses. Y si los dioses te abandonaban, perdías todo. Bueno, ese pensamiento mítico, no científico, todavía conectaba con algo que está más allá de la necesidad misma. Ahí hay un pensamiento también muy pensaba, ¿Cómo? También pensaba eso, que como que dijiste de que el hogar se acaba, como llamarlo, o no sé, como tal vez nombrarlo como el encuentro igual, como que hace el fuego, eso como que uno se reúne. Bueno, ese reunirse, ese encontrarse, tiene ese origen ahí, ¿no? Hoy día nos podemos encontrar en una fogata. Oye, pero encontrarse ante un fuego sagrado era otra cosa. Oye, es el fuego sagrado hoy día, pero el fuego de antes era muy serio, era de vida o muerte. Esa es la diferencia. Era un fuego de vida o muerte. Se apagaba el fuego y eso tiene que ver con el sentido primitivo del fuego. ¿Alguien ha visto la película La Guerra del Fuego? Es una película franco-canadiense, debe ser de los años 80. Por favor, búsquenla. La Guerra del Fuego. Busquen esa película
a mí me gustaría que todos la pudiesen ver y la estudien y la comenten, porque para mí es una obra maestra de una película en donde casi no hay diálogo entre los actores. Hay puros... son hombres primitivos. Tiene una referencia histórica muy interesante. Y la Guerra del Fuego es la lucha, ¿no es cierto?, que se generaba para tener fuego. Si el fuego no se sabía hacer, el fuego se transportaba, se llevaba de un lugar a otro, el fuego se apagaba. Cuando se te apagaba el fuego, era la muerte de la tribu. ¿No? Entonces, el fuego era una cosa muy seria. Hoy día yo hago así y tengo fuego aquí. Lo tengo todos los días a la mano. Imagínense lo que es producir fuego. Ya, si tú, o sea, yo que tú me quedo con ese tema y es maravilloso. Ahora, lo encuentro precioso, digamos. Solo el hecho de pensar el fuego. Y después verás cuál fuego hoy día, digamos, uno va a comer. Y no hay fuego. Uno come, yo como parado al lado del microondas, meto la pizza ahí. Listo. ¿Qué fuego? 18 cuartos, ahí al tiro. Comer antes era un acto de tiempo. Hoy día comer es ya, listo. Técnica, el saber hacer un plato precioso, exquisito, con aroma. Yo que soy ya lo último, digamos, del siglo, digamos, feliz con mi pizza rápido y sigo aquí en el taller. Pero se acaba un Dios, se acaba algo más allá del puro acto de... O sea, no, ya no hay acto, ¿qué acto? Si ya no hay acto de comer. Alguien discutía la otra vez que ya no hay familia en este... Oye, ¿la familia cuál imagen? La del siglo XIX, todos sentados en la mesa, ¿no es cierto? 20 personas en la mesa, a veces a los 20 vivían en la casa, todos sentados, pero además llenos de mozos que atendían y servían, ¿no es cierto?, con platos llenos de cositas y rulos que alguien tenía que lavarlos y limpiarlos. Ándate a la casa hoy día. Una mesa, ¿no es cierto? Uno está comiendo de pie, si es que se encuentran en la mesa, digamos, el otro, ya vuelvo, voy, y va a almorzar, no, como afuera. No hay mesa. Desapareció ese acto. Con suerte el domingo, con suerte. Entonces, la técnica, mira la técnica, ¿nos transforma o no nos transforma? Interesante. ¿Qué más? Quiero más. Está bonito este curso. Con la Cata tenemos una duda. ¿Cuál es la Cata? Yo, la la otra Cata Jorquera. Ya, ¿dónde está la Cata Jorquera? ¿La Cata Acá. ¿Preguntó la Cata o no? No ha preguntado nada. No, ¿Se escucha? que teníamos la misma duda. Todos. Que te preguntamos sobre el concepto de hábito. Ya. Y nos comentaste que era mejor como no separar los Que buenos y ustedes los malos. hablan de los buenos hábitos y los malos hábitos. Sí. Aristóteles, Ética Nicomaquea. Precioso. Ahí está, porque Aristóteles va a concebir y también habla de la tecnea como hábito, el hábito de tecnea. Pero en ese caso tendríamos que ver como el hábito en general, porque nosotros igual en el proyecto lo estamos dirigiendo como autocuidado. Entonces ahí no sabía si dejarlo. Más bonito. Ya quiere autocuidado, léase ¿dónde está? Espérate. Michel Foucault, La hermenéutica del sujeto. Ahí está el libro del autocuidado. Ahora, lo bonito que Foucault se llama, que es una práctica muy antigua, técnica, absolutamente técnica, de el cuidado de sí. El cuidado de sí. Michel Foucault. Michel Foucault. Foucault se escribe. Ese libro es precioso porque habla precisamente de todas las técnicas que perdimos, de cómo uno se cuidaba a sí mismo, cómo los griegos se cuidaban a sí mismos. Y ahí va a aparecer necesariamente cuando se formule ya el concepto de hábito, habitual, el hábito que lo señala en la ética nicomaqueo, ética nicómaco o ética nicomaquea, lo señala Aristóteles, es muy interesante, y ustedes tienen un tema muy bonito ahí, porque van a juntar las técnicas para hacer algo con las técnicas
para sí mismo, que es muy griego. Eso, cómo hago algo cuidándome al mismo tiempo. ¿Ah? El cuidado de sí. Según yo, la observación es un cuidado de sí. Ya. Con eso yo creo que tienen materia además para entretenerse y va a ser precioso. ¿Quién Queríamos más? saber igual si en ese sentido lo teníamos que trabajar juntas o en paralelo. Trabajen juntas. Lo que sí distingan ciertas cosas personales para que yo no me confunda, o sea, juntas pero no revueltas, que cada cual se vaya haciendo su preguntita diferente. Hay cosas que avanzan, contenidos que tienen en conjunto, que no se los puedo quitar porque están trabajando juntas, pero hagan ciertas diferencias para saber en qué se detiene cada una. Yo creo que lo importante, una parte del cuidado de sí, de un universitario, es que siempre mantenga una zona de cierta pertenencia de su propia pregunta, como una cosa sana. ¿Eh? No quiere decir que cada cual sea un individualista, que no. Quiere decir que para cuidarse a sí mismo como estudiante tienen que mantener su propia pregunta, ¿sí? Construir su propia pregunta. Una esencia del cuidado de sí es la construcción del propio discurso. Siempre saber construir el propio discurso, no repetir discursos de otros. Eso es muy griego. Ya, sigamos. Gracias. ¿Quién más? Gracias. Oye, pero se pueden ir, acuérdense, porque después no quiero que me acusen que alargo la clase. Ya no hay clase. Y ahora lo que hay es los que quieren se quedan. No, por favor. Ay, perdón, Michi. ¿Quién? Pero es que somos juntas, ¿no? ¿Quién conjunta? Oye, puro gemelo. ¿Quién más? Con la Fran estamos con Herbert Spencer y estamos en un proyecto sobre la enseñanza y la escritura. Y yo había como pensado quizás la técnica puede ser como la importancia de escribir a mano, o sea, como el registro a mano, como el registro tangible como de las cosas. ¿En Pero no sé. serio que van a hacer eso? ¿Pero cómo lo van a hacer con Herberín si le va a poner el computador al tiro? A ver, aquí hay una cosa interesante, sea por el camino de la tecné o de la técnica, y acuérdense la separación que estoy haciendo, técnica como sentido moderno. A ver, yo no creo que se pueda leer este libro porque tiene exactamente, pero pueden buscar, tiene 1100 páginas, pero muy bonito. Aquí todo lo que se pueda decir acerca de cómo se pensaba la educación en los griegos. ¿Ya? En ese libro